Es tan extraño recordar con horror a la persona que te dio la vida. Quisiera ser de esas personas que se le bloquean los recuerdos de la infancia y viven el resto de sus vidas felices sin esos recuerdos que los atormentan, pero a mí, a mí me siguen atormentando esos recuerdos de charcos de sangre, voces horribles, sombras y figuras imposibles y la cara de esa mujer, su cara llena de odio, rabia y maldad, la cara de mi mamá. Recuerdo haber crecido, si bien no con una infancia horrible, fue una infancia muy común. Fui el hermano de en medio. Tenía una hermana menor, que era una bebé, y mi hermano mayor. Creo que tendría unos 10 o 11 años. Son los primeros recuerdos que tengo aún. Recuerdo haber tenido un papá, pero no son muchos los recuerdos de él. Recuerdo abrazarlo jugando y después recuerdo cómo lo enterraban en una fosa en el panteón. Son recuerdos muy vagos sobre él. Vivíamos en un lugar muy triste, creo que sería la palabra. El solo estar ahí te daba un aire de tristeza que te invadía. Creo que en parte eso contribuía a que nadie se interesara por las demás personas. A todos les daba igual lo que pasaba. Robos, violencia, drogas. Nada era importante mientras no te afectara a ti. Crecí y nací en las periferias del Estado de México, un asentamiento de paracaidistas que se lograron mantener en casas de madera y cartón. Hay gente que piensa en el Estado de México y piensa en bosques o lugares parecidos, pero ese lugar solo era árido, seco, lleno de basura y docenas de casas de madera y cartón. Bueno, me llamo Ramiro, tengo 37 años. Mi hermana Gloria tendría unos 30 años y mi hermano René tendría unos 41. Mi padre no sabría con exactitud y de mi madre mucho menos. Ella nunca fue una mujer cariñosa, sin embargo no era indiferente con nosotros. Supongo que nos cuidaba a su modo, al menos con sopa y frijoles casi siempre, pero no pasábamos hambre ningún día, creo. Ahora que lo pienso, creo que ella era una mujer muy triste. Creo que no tenía la vida que hubiera querido. No recuerdo que mi padre la tratara mal, pero definitivamente era mucho mayor que ella. Quizás no era el esposo que quería, los hijos que quería y mucho menos la casa que quería. Nunca supe cuál fue el contexto de su matrimonio porque no crecimos con familia cerca. De hecho, al día de hoy, no tengo idea de quiénes sean mis familiares y no es como que me interese mucho. Solo sé que venían de la Sierra de Guerrero. Hay una pequeña probabilidad de que, bueno, ya saben, hubieran sido de esas regiones donde hombres mayores daban algo a cambio por mujeres jóvenes. Al menos esa sería una explicación del por qué estaban juntos y ella tan triste. También recuerdo que una mujer empezó a visitarla. Ella salía por horas y regresaba antes de que mi papá llegara. Esa mujer era extraña. Siempre nos veía con los ojos muy abiertos y una pequeña sonrisa. Era un gesto aterrador. Las visitas de esa mujer eran casi a diario, hasta que empezaron a ser nocturnas. Yo siempre acostumbraba a levantarme en la madrugada al baño. Como se podrán imaginar, era un baño de letrina, y estaba un poco alejado de la casa. Me daba miedo ir a ese baño, incluso de día. Tenía la loca idea de que algo saldría de ese hoyo y me jalaría hacia adentro. Era asqueroso y horrible pensar en eso. Lo que hacía cada vez que me levantaba en la madrugada era irme a una esquina de la casa y orinar ahí, viendo la letrina a lo lejos de la seguridad de estar cerca de la puerta de mi casa. Estaba orinando tranquilo cuando escuché ruidos desde la letrina. Al principio pensé que aún estaba soñando, pero ahora sé que lo que vi fue real. Esa mujer asomando su cabeza detrás de la letrina, viéndome con ese gesto horrible en su cara. Me congelé por un momento. Estaba aterrorizado, y de pronto mi mamá salió de la casa enojada pidiéndome que me fuera a dormir. Volteé otra vez a la letrina, pero ya no estaba. Me fui a acostar entre mis hermanos en la pequeña cama que compartíamos. Pensé que mi mamá entraría después de mí, pero no. Se quedó afuera un buen rato y podía escuchar las voces de ellas dos hablando a lo lejos. No sé qué decían, pero me daba terror recordar a esa mujer detrás de la letrina viéndome.
A partir de ese día, mi mamá me hizo dormir en el piso, sin ninguna sábana o cartón siquiera, literal en el piso de tierra que teníamos. Y es que me daba tanto miedo salir afuera a orinar y volver a ver a esa mujer que empecé a orinarme en la cama y mi mamá me echó a dormir al piso. Con esa horrible mujer llegaron todas las desgracias y horrores a mi familia. Creo que de pequeño nunca aspiré a una vida de lujos porque ni siquiera los conocía. El entorno en el que había crecido era todo lo que conocía, y para mí a esa edad eso era suficiente. Si bien no quería esos lujos, al menos soñaba con tener una bonita familia, pero bueno, eso nunca pasó. Mi papá empezó a enfermar, y en unos días falleció. Ese es el recuerdo más claro que tengo de él, el día de su entierro. Después de eso, esa mujer iba por mi mamá cada noche, y no sé qué tanto hacían afuera, pero recuerdo que se empezaban a escuchar ruidos extraños, como si algo más estuviera ahí. En esos tiempos recuerdo que mi hermano mayor se iba a la ciudad a pedir dinero en los semáforos. Yo me quedaba a cuidar a mi hermana y mi mamá, pues siempre con esa mujer. Un día desperté en la madrugada. Se escuchaba algo extraño. Ningún cuarto de esa casa tenía puerta, así que solo bastó con asomarme un poco. Ahí estaban las dos, sentadas en el suelo entre velas, con los ojos cerrados, sus pechos al descubierto y manchados de sangre. No sabía de quién era esa sangre, hasta que volteé al suelo entre las dos. Había un gato sin vida, y la sangre era de ese pobre animal. Veía a mi madre de espaldas y a esa mujer de frente, pero tenía los ojos cerrados y estaba como en un trance. Era obvio que a mi corta edad no entendía bien lo que estaba viendo. Ni siquiera teníamos tele, así que no lo podía relacionar con alguna película de terror, pero yo sabía que había algo terrorífico en todo eso que estaba pasando. Seguí viendo como si estuviera hipnotizado, cuando esa mujer abrió los ojos. Me vio directamente. Yo sentí como un golpe de electricidad, y ella solo hizo su horrible sonrisa viéndome fijamente. Yo corrí a la cama con mi hermana, esperando que no fuera por mí para hacerme no sé qué. Ya no pude dormir, pero no pasó nada. Vi cómo empezó a amanecer, y escuché cuando esa mujer se fue. Eso se repitió todas y cada una de las noches que siguieron. Ya no volví a levantarme a espiar, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando. Podía imaginar de todo, pero nunca todas las cosas que pasaron. Como les dije, mi hermano René se iba a pedir dinero a la ciudad, y llegaba muy tarde y cansado, por eso se quedaba dormido apenas llegaba. Incluso ya él era quien nos traía para comer porque mi mamá ya no se preocupaba por eso. Una noche estábamos acostados ya mi hermana y yo con mucha hambre. Ya nos habíamos quedado dormidos esperando a René. De repente me despertó un grito. Me levanté asustado, asegurándome que no hubieran despertado a mi hermana. Tenía miedo de levantarme y ver qué estaba pasando, pero yo sabía que ese grito había sido de mi hermano. Me levanté en completa oscuridad. Esta vez no había luces de las velas, solo oscuridad y un poco de luz que entraba de las luces de afuera. Me asomé un poco. Solo pude ver sombras, pero en esas sombras podía distinguir cosas, y entre esas cosas las vi a ellas de la misma manera que aquella noche. Pero esta vez no había ningún gato. En el piso estaba mi hermano acostado como si estuviera dormido. No tenía ropa arriba. Lo estaban tocando, embarrándole algo y diciendo cosas que no entendía. Yo sabía que eso no estaba bien, que si estaba pasando eso, era cuestión de tiempo para que siguiéramos nosotros. ¿Qué estaban haciendo? No lo entendía en ese entonces, pero sabía que no era bueno. Supongo que era el instinto de supervivencia. Me alejé muy lentamente de la puerta y me fui a acostar con mi hermana. Al día siguiente le diría a René que nos llevara con él a la ciudad y ya veríamos qué hacíamos, pero no podíamos quedarnos una noche más ahí. Por desgracia eso nunca pasó. En medio de la madrugada, unos gritos rompieron el silencio que invadía. Era mi hermano gritando como loco. Mi hermana despertó y yo me levanté de golpe a ver qué pasaba. Mi hermano estaba dando vueltas por el suelo gritando como loco y ellas solo lo miraban de pie en una orilla. Yo no entendía lo que estaba pasando. Le gritaba que si estaba bien y mi hermana estaba llorando. Ellas empezaron a reír como locas y de repente él se puso de pie. Se quedó en silencio y de la nada
Salió corriendo. Yo salí detrás de él, pero solo lo vi corriendo hasta que desapareció en la oscuridad. Cerca había una cañada y ahí desapareció. Fue la última vez que volví a ver a mi hermano René. Un horrible último recuerdo si me lo preguntan. Por desgracia, todo no hizo más que empeorar. Me quedé un rato afuera esperando que pudiera volver a verlo, pero los llantos de mi hermana me hicieron regresar corriendo. Corrí desesperado temiendo que le hicieran algo también, pero al mismo tiempo pensaba en nuestra mamá. Ella no nos haría daño. Después de todo, mi hermano no estaba lastimado ni nada. Cuando entré ella estaba llorando y mi mamá y la otra mujer cerca de ella mirándola. Solo pude agarrarla del brazo y llevármela a la cama. De camino volteé a ver a mi mamá. Fue la primera vez en la noche que le vi la cara. No era ella. Es decir, nunca había visto esa expresión. Era como un animal con rabia. Me daba demasiado miedo la manera como nos veía. Nos fuimos a acostar y pasaban tantas cosas por mi mente. Mi hermano, ¿cómo le haría ahora para irnos al amanecer? ¿Qué pasaría con mi mamá? Pasó un rato y escuché a mi mamá entrar. Volteé a verla y seguía con esa cara horrible. Me dijo que sabía que no podía dormir. Me dio un vaso. Era leche tibia. Me pidió que me la tomara. A pesar de su cara, era de los primeros gestos amables que recibía de mi mamá. No desconfié y me la tomé. Ya mañana sería otro día. Volví a acostarme y ella se fue. Fue la última vez que vi su cara con esa horrible expresión. La escuché murmurar a lo lejos. Empecé a sentir una pesadez muy fuerte y de repente recordé. Desde que mi papá había muerto, jamás había vuelto a ver leche en la casa. Caí dormido y no supe más de mí. Dormí mucho. Creo que eran como las 3 de la tarde cuando desperté. Me sentía raro, mareado. Me levanté, pero realmente estaba mareado. Tuve que sostenerme de la cama para no caerme. Sentía que algo estaba mal. Y de repente me invadió la desesperación. Me faltaba mi hermana. Tambaleando me salí del cuarto y agradezco tanto, a pesar de todo, el no haberla visto ahí. Pero sabía que lo que había regado en el suelo, toda la sangre salpicada por todas partes, era de ella. La ropita era de ella. No supe cómo reaccionar. Empecé a llorar llamándola por todas partes. También buscaba a mi mamá. No había nadie. Sin darme cuenta estaba gritando como loco. Recuerdo que llegaron vecinos y se asustaban con lo que veían. Todos me hacían preguntas. Ni siquiera me habían dirigido la palabra desde que nací, y ahora todos estaban agobiándome con tantas preguntas a la vez. También recuerdo que llegó la policía. Nunca los había visto. Me subieron a una patrulla y jamás volví a ver mi casa. Por primera vez vi la ciudad, pero yo solo podía pensar en los charcos de sangre. Me hacía tantas preguntas que algunas aún no he podido resolver. Ella, mi mamá y la otra mujer le habían hecho algo. No sé qué, pero de seguro fue algo horrible lo que le hicieron a mi hermana. Me dijeron que estuve en shock. No hablé con nadie ni dije una palabra en 2 semanas. Después les conté todo lo que recordaba. Me llevaron a esas casas hogares de niños, de las que me escapé absolutamente de todas, hasta que terminé viviendo en la calle y tratando de sobrevivir. Crecí solo haciéndome tantas preguntas a las que hasta mis 20 años les pude dar alguna respuesta. Ahora sé que mi mamá y esa mujer practicaban algo raro, brujería, satanismo o algo así. Entiendo que ella le había hecho algo a mi papá y por eso falleció repentinamente. Sé que lo que vi esa noche horrible fue un ritual. Ellas estaban invocando algo que poseyó a mi hermano. Probablemente quedó loco o la posesión funcionó. Ahora, lo que sigo sin entender y buscando respuesta fue a lo que le hicieron a mi hermana. Me sigo preguntando por qué tanta sangre. ¿Qué pasó con su cuerpecito? Porque nunca supe si lo encontraron. ¿Para qué le hicieron todo eso y sobre todo, qué pasó con mi mamá? ¿A dónde se fue? ¿Seguirá viva? ¿Tampoco le importábamos? ¿Sabrá que sigo vivo? Supongo que ese día pretendía envenenarme o algo así. Ahora veo cómo son las familias normales, por así decirlo.
y me da tanta lástima el cómo crecimos. Era todo lo que conocíamos, así que era suficiente para nosotros. Sin embargo, no entiendo por qué nos tocó esa madre, ese monstruo. Creo que ahora llevo una vida normal. He llegado a pensar que quizás debería visitar a un psicólogo, pero no sé. Creo que son cosas demasiado horribles que no me gustaría contarle a nadie de frente. Es todo lo que tengo por contar. Gracias. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Muy fuerte si me lo preguntan. Gracias a quien compartió la historia y a ustedes por escucharla. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Quisiéramos pensar que estas historias no pasan, pero sabemos que sí y han sido varias desgraciadamente. Estoy seguro que ustedes no son así como la madre de esta historia, así que antes de irnos, quiero desearles un feliz 10 de mayo a todas y que pasen un día increíble junto con sus familias. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.